Saludos amigos de Reacciona Hoy. Continuamos entonces con la segunda parte de drogas, amigas o enemigas. Bueno, como ustedes podrán ver, están comprometidas muchas de las agencias internacionales de inteligencia, entre ellas, y podríamos dedicar todo un programa acerca de la hipocresía y la maldad de estas agencias, ¿no? Quienes deliberadamente han hecho tanto mal a la humanidad con su política. Escucharemos también, por supuesto, el testimonio de muchos científicos, quienes se han propuesto como tarea personal demostrar al mundo de la comunidad científica y a la sociedad en general los beneficios de las sustancias. La cocaína, como vimos en el mensaje, usted puede consultar los datos de las muertes por drogadicción en las diferentes zonas del mundo. Hay datos estadísticos, ¿no? Como digo, reitero, la posición de este programa no es decirle a usted o sugerir a la juventud que consuma sustancias. Nadie tiene que hacerlo. Las sustancias existen, siempre han existido con la civilización, siempre existirán. Y no importa lo que usted diga, lo que haga, la prohibición ya fracasó, la guerra contra las drogas también. Y estos documentales le van a mostrar a usted que la propuesta de este programa en Reacciona Hoy tiene razón. No existe sino una intencionada prohibición, malintencionada diría yo, con el propósito de enriquecerse y por supuesto crear economías subterráneas que puedan beneficiar proyectos. En la versión anterior mencioné cómo presidentes, obispos, pastores, rabinos, todos ellos han sido sorprendidos de una u otra manera, promocionando, utilizando las sustancias, el tráfico ilegal de sustancias ilegales alrededor del mundo para poder crear economías que pueden sostener guerras, como es el caso de Nicaragua. Ustedes vieron el reportaje que hizo este señor Gary Webb, que fue asesinado con un sello característico, ya que es 2 tiros en la cabeza por la espalda, en otras palabras, y se atreven a calificarlo de suicidio. No conozco una persona que tenga la capacidad de suicidarse y pegarse 2 tiros, de gracia, ¿no? Es una cosa, un descarado comentario que hiciera la prensa acerca del asesinato de Gary Webb. Lo que pasó con Gary Webb es una cosa sin precedentes, porque él destapó para la humanidad y sobre todo para los Estados Unidos la realidad de que la cocaína y el crack, que es una sustancia mucho más peligrosa que la cocaína, en el sentido de que demanda que usted consuma con más frecuencia, mucho más destructiva que la cocaína. Pero la cocaína, por supuesto, también es destructiva. Cualquier sustancia, si usted utiliza sal todos los días para todo, pues obviamente se le va a subir la tensión y muy probablemente tenga un ataque cardíaco. Y así todas las cosas. La nicotina es una sustancia, una droga que requiere especial análisis, y le vamos a dedicar todo un capítulo a la nicotina, porque los padres de familia, nuestros abuelos, nuestros padres, fumaron cigarrillo o toda su vida o por muchos años, sin saber que las compañías tabacaleras estaban promocionando una droga, literalmente, que es la nicotina, que causa una adicción inmediata en las personas, para la gran mayoría de los casos, y por supuesto que es la que causa más muertes al año en todas partes del mundo. Las drogas ilegales unidas no causan más de 30.000 muertes, y eso por abuso de sustancias en la mayoría de los casos, cuando se inyectan en el sistema sanguíneo, en la corriente sanguínea de los adictos. El caso de Canadá, de Estados Unidos, con el fentanyl, es supremamente serio. Miles de jóvenes han muerto, miles, estamos hablando quizás de casi 10.000 jóvenes en los últimos 5 años, por una sustancia a la que laboratorios muy conocidos con productos para bebé, por ejemplo Johnson & Johnson, ha sido acusada, literalmente demandada
así como Monsanto y los otros productos de corporaciones gigantescas, por permitir el uso indeterminado de fentanyl, porque Johnson Johnson produce esa sustancia. Es una sustancia que es 100 veces más poderosa que la heroína o la morfina. O sea, una pequeñísima dosis y lo mata. O sea, si usted pone algo de esa sustancia en un cigarrillo, sea de tabaco o marihuana, o en el uso de sustancias o heroína, pues imagínese usted mezcla eso y va matando a las personas con cualquier droga. Y las muertes por esa sustancia han aumentado, se han triplicado en los últimos años. Los bomberos y la policía hoy día tienen en este país y en los Estados Unidos medidas de choque en contra de la devastadora muerte de jóvenes de 14 a 25 años, muchos de ellos estudiantes universitarios y de colegio, tan repentina que una sustancia como el fentanilo puede causar. Las corporaciones entonces están siendo llamadas a juicio porque durante décadas y décadas, y no casi 100 años, empezando por Monsanto, vamos a ver un video acerca de Monsanto para recordar por qué la fumigación no es apropiada ni para Colombia ni para ningún país del mundo, siendo Colombia una patria que no es la gente, es la clase política y la clase dirigente de esos países latinoamericanos que son avasallados literalmente por los sobornos. Es una cosa que es innegable. La defensa de las sustancias no es el propósito de este programa. El propósito de este programa es que entendamos que las sustancias se deben manejar con responsabilidad y que se deben legalizar todas ellas, como se dice en Portugal. En Portugal, por ejemplo, si usted es arrestado por alguna razón, cruzó la calle por donde no era, o se metió en un problema o algo así, un accidente de tránsito, obviamente eso va a tener consecuencias si usted estaba manejando bajo la influencia. Pero si usted es un peatón o una persona en la calle o por recreación, la policía lo para y le encuentra cocaína o morfina o heroína o alguna cosa de esas, no lo van a procesar legalmente, a menos que usted haya cometido un crimen. Por supuesto, eso, un crimen cambia las cosas. El hecho de estar alterado o estar influenciado bajo las sustancias no va a atenuar las causas necesariamente, sino que en el caso del alcohol, por ejemplo, encontramos que puede, al contrario, en vez de ser un atenuante, un agravante. Puede ser un agravante de los sucesos o los hechos en los que usted se haya visto envuelto. No se trata aquí de decir que todas las drogas son buenas, porque no. Si usted fuma marihuana, que es la más noble de todas, pero fuma todo el día, pues usted revierte los efectos positivos de la sustancia por abuso. Lo mismo que con la sal o el azúcar. La mayoría de los norteamericanos, 1 de cada 3 americanos en 2030 va a tener diabetes por la cantidad de azúcar que es un veneno silencioso, como la sal, que se pone en los productos del mundo. ¿Qué pasa con esas sustancias? Son drogas, y las corporaciones y los laboratorios utilizan químicos científicos para aumentar la respuesta del cerebro, la dopamina, cada vez que usted consume una sustancia que tenga azúcar o alguno de los productos derivados. Eso es otra cosa que tendremos que analizar. Lo mismo sucede con las drogas. En Canadá, por ejemplo, existen diferentes programas para tratar la cannabis. Aquí, por ejemplo, usted puede ver un programa que aparece en todos los consultorios públicos o privados a manera de información para que los padres hablen a sus hijos. Sugiere algunos puntos de conocimiento general para que los padres hablen con sus hijos. Por ejemplo, los hechos que necesito saber acerca de la cannabis, los riesgos, por qué la cannabis es un riesgo para los adolescentes, el nuevo campo de trabajo para la cannabis y la ley, cannabis y el cerebro de los adolescentes, cannabis y manejar bajo la influencia, cannabis y alcohol. Entonces, estos son, por ejemplo, los principios básicos del comportamiento que este país, en este caso Canadá, sugiere a los padres para que conversen con sus hijos.
ahora con la legalización de las sustancias, cosa que me parece muy importante. Entonces, ¿qué es la cannabis? ¿Cómo se ve? ¿Cuáles son algunos términos que se utilizan para la cannabis? ¿Cómo se usa? ¿Quién la está utilizando? ¿Cuáles son los efectos a corto término de quien usa marihuana? ¿Cuál es el potencial a largo término del uso con cannabis? Etcétera. He leído este documento con detenimiento y tiene razón en muchas partes. En lo elemental, que las drogas pueden causar adicción, por supuesto que deben manejarse con moderación, que debe haber educación para esto, que se debe consultar con los doctores, sabiendo que los doctores no tienen casi que ninguna formación en términos de lo que es esta droga, porque ni siquiera la han probado. Estos señores dicen que, por ejemplo, aquí la marihuana no es una droga benigna. El Instituto Pine River trabaja con adolescentes con comportamientos adictivos. Para muchos de los jóvenes con los que hemos trabajado, la marihuana es su droga de confianza. La mayoría de estos jóvenes creen que la marihuana es una sustancia benigna, no demasiado grave, hasta que fueron muy lejos en su camino. Muchos de sus padres jamás comprendieron completamente que esta droga representa un verdadero peligro para sus hijos, hasta que era demasiado tarde. Yo no sé a qué se refiere con eso, este informe. We know from our experience, sabemos por nuestra experiencia, que el uso frecuente y temprano de la marihuana tiene un número de consecuencias para la juventud, especialmente para su madurez emocional. Esto es una cosa que es totalmente fuera de foco, a menos que una persona consuma marihuana todos los días. Y yo conozco en mi juventud personas, esto es un estudio muy subjetivo, que tienen un éxito rotundo. En Fort McMurray, trabajando precisamente en las compañías de petróleo, salí con ingenieras, con personas muy altamente calificadas, con altas calificaciones en ingeniería, que son las personas que deciden por dónde van las líneas de petróleo, por dónde se hace el mantenimiento, qué construir, qué no construir, etc. Y pasamos momentos muy agradables sin necesidad de estar escandalizado por el consumo de sustancias. Aquí estos reportes, por supuesto, no son objetivos y les voy a decir por qué. Aunque sí hay que tenerlos en cuenta. Yo insisto, si usted fuma cigarrillo uno detrás de otro, pues se va a morir en menos de 20 años. Si usted fuma marihuana uno detrás de otro, pues obviamente va a ocasionar un caos en su cerebro y va a dejar de alcanzar objetivos que usted puede alcanzar de manera sobria. Pero lo que se debe aclarar aquí es que los consumidores responsables tienen también la obligación de decir cuál es la verdad acerca del asunto. Estudios que se hicieron, por ejemplo, en universidades de los Estados Unidos con respecto al éxtasis, publicaron documentos así como aparecen aquí, en donde dicen que el éxtasis es una sustancia que una vez usted la prueba se queda enganchado, que es uno de los argumentos que utilizan los señores de los laboratorios y científicos que están pagados por las corporaciones o el gobierno para que digan eso. La verdad es que los estudios no se han hecho lo suficientemente profundos para decir semejantes cosas. Al contrario, un grupo de doctores de diferentes universidades en Norteamérica encontró que la realidad es otra. Laboratorios en Alemania calificaron a esta calificación, a esta revista, a esta publicación, por parte de los doctores que publicaron este informe acerca del éxtasis, que es muy exagerado, que está exagerando los resultados de los ensayos y de las pruebas que se hicieron con el éxtasis, conocido popularmente como éxtasis, ¿no? Entonces, es importante callarle la boca a los escandalosos y a las personas que hablan por hablar. En estos documentales ustedes van a ver, señores, las pruebas de científicos universitarios, jefes de decanos, jefes de departamento, científicos investigadores,
que durante muchos años han experimentado con eso y que conocen la historia de las sustancias, especialmente las drogas psicotrópicas, que son otro capítulo del que hay que hablar. Incluyen entre ellos la marihuana, la ayahuasca, el éxtasis conocido como el éxtasis y la psilocibina. Son investigadores supremamente serios. No estoy aquí defendiendo ni a los pro ni a los contra. Muchos de los políticos incluso que peleaban en contra de la legalización se han convertido en favor de la legalización, precisamente porque vieron los estudios más que comprobados, los resultados, no por unos, sino por muchos laboratorios en los Estados Unidos e Israel, en donde la información se hizo pública y por visita de este señor y mandato de este senador, como está registrado en el documental Neuronas al Nirvana, un documental que precisamente asocia los dos puntos de vista, neuronas, que se supone que es lo que destruyen las drogas, al nirvana, es decir, que lo ponen a uno elevado y que, uy, loco, y entonces hacen ver a la comunidad que esas sustancias son drogas que cambian el comportamiento humano. Pueden cambiar el comportamiento humano, esas drogas específicamente, pero nunca cambian el comportamiento como lo hace el alcohol o como lo hace el tabaco, aunque el tabaco, por ejemplo, yo le decía a mi madre, le he escuchado decir a mi madre, que el tabaco no cambia el comportamiento ni la manera de pensar de las personas, que las personas pueden trabajar y hacer las cosas común y corriente, que en cambio la marihuana no era así. Mi madre pues así la enseñaron y así creció y pues satanizó y demonizó porque toda la sociedad lo hacía. Las iglesias le enseñaban a uno eso, la política le enseña a uno eso, sin tener información científica. Y estos señores científicos de Neuronas al Nirvana, que son grupos muy acreditados de personas que estudiaron los psicotrópicos, muy aparte, por supuesto, de la cocaína y sus usos medicinales, que también son decenas y decenas de ellos, para el bien de la humanidad. Lo que pasa es que cuando se hacen tantísimo dinero en economías subterráneas, satanizar y demonizar resulta la mejor política. Producir enormes cuentas de billones de dólares al año, pues es una cosa que produce más si está prohibida que si está legalizada. El precio sube, se triplica, se cuadruplica, se gastan 70 billones, como ustedes escucharon, al año. Eso fue para 2011, en la lucha contra las drogas, pero es que las drogas producen más de 500 billones de dólares al año y la plata que producen las sustancias se queda en Europa, pero principalmente en los Estados Unidos. De acuerdo con Noam Chomsky en su reporte de 1995 acerca de la guerra en Colombia y la lucha contra contra el ejército colombiano, que estaba violando todas las normas y siempre lo ha hecho contra los derechos humanos, pues Noam Chomsky denunció este aspecto acerca de las sustancias y de la economía de las sustancias y cómo, por supuesto, el gran capital, el gran porcentaje de la producción de sustancias ilícitas, del mercado ilícito de drogas, llega y se queda en los Estados Unidos. Él habló del 6% de el capital que produce la droga para México, y así los porcentajes varían para cada país que produce las drogas y sus mafiosos. Pero la gran capacidad, el gran mercado, el gran producido del mercado billonario de las drogas se queda en los Estados Unidos. De acuerdo con Noam Chomsky, pues es una persona, es un elemental de la economía y de los intelectuales alrededor del mundo. Es un intelectual judío que no es bien recibido en su país por razones obvias. Es una persona que está en contra del sionismo. Lo mismo que el doctor escolar Finkelstein, quien se opone al holocausto. No niega el holocausto, sus padres murieron en él. Tampoco es bien recibido en Israel porque ha descubierto que existen pruebas, de acuerdo con los revisionistas, de que el holocausto fue exagerado y que no coinciden los números con las realidades. Eso es otro tema supremamente estresante para muchos de ustedes, especialmente cristianos, católicos o protestantes, quienes han sido educados con este concepto de que usted no se puede poner en contra de Israel. Pues vamos entonces a las drogas.
Aquí en estos manuales se establecen directivas para los padres y los hijos, pero no deja de tener ese concepto acusador acerca de las sustancias. No dice nada acerca del cigarrillo. Nada acerca del cigarrillo, por supuesto, porque es solo para cannabis. Pero nosotros sí vamos a hablar acerca del cigarrillo. En un capítulo detenido acerca de esto, de acuerdo con los investigadores de la Philip Morris, quienes eran personas que trabajaban precisamente en los departamentos de investigación, en donde al descubrir el potencial de la nicotina que estaba matando tantos millones de personas al año, necesitaban entonces encontrar químicos y biólogos que pudieran, especialmente químicos, en su laboratorio, hacer alteraciones a la molécula de nicotina para que no matara a tantas personas por ataque cardíaco. Pero eso sí, que la dopamina, las neuronas y la dopamina, que es un transmisor de placer, de sentimientos de gozo, quedara intacta. Es decir, hacer personas adictas al cigarrillo era el propósito y siempre ha sido y siempre lo será, pero no querían que matara a personas por enfermedad cardíaca o infarto al miocardio. Lo que estaban haciendo los químicos eran alterar las moléculas de nicotina, haciendo análogos, como le dicen ellos, para que pudiera entonces la nicotina seguir siendo consumida con alguna seguridad. Pero entonces la persona que entró al programa, este señor nuevo, que vamos a comentar en su momento, lo que hizo fue encontrar la molécula apropiada y darse cuenta de las dosis necesarias para causar adicción sin causar infarto al miocardio. Una historia supremamente interesante y cómo las corporaciones siempre supieron del peligro que estas sustancias como la nicotina tienen de convertirse en sustancias adictivas para toda la vida. Y por supuesto, siempre los patrones que se utilizan es el del hombre fuerte, el del vaquero, el de la mujer joven que danza, la ejecutiva que tiene éxito en la vida, etcétera. Ese tipo de propaganda que obviamente que llega al inconsciente de la persona para que la persona desde su juventud, especialmente desde la adolescencia, pues comience a fumar el cigarrillo. Hoy día, por supuesto, el cigarrillo no es tan tolerado. En el Canadá, por ejemplo, como ustedes ven aquí, todavía existe esa posición de prevenir, de educar y de dejar que las personas tomen sus propias decisiones. Pero como digo, no hablan de las bondades de la medicina en general. Estos doctores han dicho, los doctores que yo les menciono hoy, de neuronas al nirvana, son personas supremamente experimentadas y en su investigación en laboratorio, es decir, ellos descomponen las partes, las moléculas del THC. Una de las partículas de las que no se habla mucho es el cannabidol. Cannabidol es un derivado del THC o de la marihuana, de la cannabis, que no produce la influencia, lo que dicen comúnmente la traba o elevarse, lo que sea, como ustedes le digan. La influencia de la sustancia en sí misma que produce el THC no la produce el cannabidol como tal, que se encuentra en la misma marihuana. Cuando se aísla esta molécula, se encuentra que es muy buena para la salud humana en diferentes aspectos y se ha tratado con autistas, con niños autistas que tenían problemas de comportamiento, ahí sí, de verdad, en donde ellos se estrellaban contra las paredes y se golpeaban la cara todo el día. Tenían 250 ataques a la cabeza, en donde se alteraba su comportamiento a tal punto que era imposible para sus padres controlarlos, y no valía ninguna droga que le dieran estos señores doctores, ni farmacéuticas, nada les servía a estos señores. Alguien les sugirió que utilizaran el cannabidoil, de acuerdo con los laboratorios en Norteamérica, en algunos estados, y con permisos de doctores que al principio no les querían dar, recibieron entonces esta sustancia y los cambios fueron extraordinarios. El muchacho dejó de golpearse contra las paredes, dejó de pegarse en la cara él mismo, porque el muchacho se pegaba hasta sangrar. Entonces,
empezaron a darse cuenta que era cierto lo que se decía acerca del hashish desde el siglo XII. Existen documentos en donde el hashish era utilizado en Bagdad, en Irak, para tratar a las pacientes con epilepsia. El hashish, no la marihuana. El hashish es una sustancia diferente que se saca y que viene de la grasa de la cannabis. Y empezaron a tratar a estos muchachos, esto fue hace como 5 o 6 años, y los niños han probado mejorarse impresionante. Otro de los aspectos que quisiéramos mencionar acá es acerca de los hombres y mujeres como nuestros padres, sus abuelos para los jóvenes, mis abuelos, etcétera, en donde como se había satanizado la marihuana, ellos jamás se les hubiera ocurrido romper ninguna de las reglas que establecen los gobiernos, la religión, la sociedad. No, más faltaba. Y entrevistan a esta señora anciana. Ella dice, no, yo nunca me imaginé que esto fuera a suceder. Yo jamás he roto una regla del gobierno, de la policía, del Estado, yo nunca he roto una regla, jamás fumé marihuana ni nada de esas cosas. Pero cuando mi marido tuvo cáncer y la quimioterapia lo estaba destruyendo, el doctor dijo, mire hermano, para que usted mejore su calidad de vida, le voy a recetar marihuana. Y empezaron a fumar marihuana. Y la señora dice, mire, yo no me di cuenta hasta ese momento que no todas las reglas son para nuestro beneficio. Y la señora siguió consumiéndola, y no hay queja de ellas, y miles de personas, de acuerdo con las estadísticas, especialmente jóvenes y adolescentes, personas mayores, los ancianos, le han perdido entonces ya el temor, porque se han dado cuenta que las tales sustancias prohibidas son mucho más efectivas que las sustancias farmacéuticas. Ahora, no es que las farmacéuticas no quieran que usted consuma sustancias, ellas no quieren que usted consuma las sustancias que ellos no han patentado, por las cuales ellos no tienen propiedad intelectual. Ellos lo que quieren es que usted las consuma, pero bajo la prohibición, porque pues la prohibición produce mercados enormes. Si no, mire, pues Pablo Escobar, quien su propio hijo dijo que él trabajaba para la CIA para facilitar la guerra en Centroamérica y apoyar grupos terroristas, etc. Pero eso no se lo dicen a uno a menos que un periodista lo descubra y después de eso lo maten, como hizo este señor Gary Webb en 1995. Pero por supuesto, cuando él publicó su libro y las entrevistas que le hicieron, él dijo, no, esto es por Nicaragua. Están utilizando drogas para comprar armas, ¿no?, de Irán, para poner a los contras a combatir el escándalo de Irán Contras con este señor Gary Webb y el coronel Oliver North, corrijo aquí, Oliver North, que fue responsable y nunca fue juzgado por nada. Sin embargo, el tráfico de drogas se expandió y nunca ha parado. En Vietnam fue lo mismo. Hay documentales que hablan de esto, cómo llenaban a los muertos, a los cadáveres de soldados muertos en combate, de heroína, desde Vietnam, operaciones secretas. En fin, o sea, hay que abrir los ojos y el entendimiento. Ustedes padres y sacerdotes y curas y todos esos fanáticos religiosos que no ven sino lo que el cura les dice, y lo que el papa dice y lo que el obispo dice, no tienen un criterio realmente abierto. No, yo no podría hacer eso, ¿no?, especialmente si soy muy bien educado, pero es que hoy día la educación sirve más para corromper que para iluminar el entendimiento. Si no, fíjese usted en la clase política de los países centro y latinoamericanos, a ver si todos esos iluminados que fueron a Harvard han hecho algún cambio positivo para su país. Al contrario, si algo destaca Centro y Latinoamérica es el atraso, no solamente a nivel político y la falta de personalidad política, de un libre desarrollo de la personalidad, y no me refiero al homosexualismo, ni me refiero al transvestismo, no, me refiero al desarrollo de la personalidad política, en donde los estados produzcan y vivan para su gente, no que su gente produzca y viva para el Estado. Aunque también es bueno que la gente produjera y viviera para el Estado, si el Estado no fuera un Estado vendido a las grandes corporaciones que no hace sino importar productos
crea leyes para favorecer a las corporaciones que vienen. La paz en Colombia, por ejemplo, es una farsa, el único propósito que tenía este señor Santos, y eso lo digo yo porque pues él dijo en 2012, cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio con Colombia, que él estaba buscando que eso sucediera. Digo, nosotros hemos buscado que esto sucediera no 8 ni 10, sino hace 20 años, lo digo en 2012. O sea, lo que él estaba buscando era que los tratados de libre comercio se hubieran establecido 20 años atrás. O sea, si eso es querer el bien de la humanidad, cuando los tratados de libre comercio ni son libres ni son tratados, son acuerdos que se hacen entre una potencia agrícola y una potencia agrícola que no se ha desarrollado como potencia. Entonces lo que hacen es, para que no se desarrolle como potencia, comenzó con las bananeras, es destruir, militarizar, entrenar, dividir y conquistar esos terrenos, sobornando a personas, patrocinando movimientos de extrema derecha o de extrema izquierda, para que las personas no tengan acceso a la tierra, no tengan educación, no se informen absolutamente de nada. Y esos presidentes, alcaldes, gobernadores, senadores y todas esas personas que hacen parte de la clase política, respaldada por esas corporaciones cuya única ambición es el ingreso seguro, pues utilizan el agro para beneficiarse ellos mismos, mientras los campesinos son desplazados, asesinados, masacrados por otros campesinos que hacen parte de ese esquema y se sienten como héroes porque les dan armas y fusiles para desplazar a sus propios hermanos. Una cosa espantosa, ¿no? Lo que crea esta mafia, este concepto del capital por sobre el humanismo, ¿no? Es decir, si hubiera un verdadero humanismo científico y el hombre fuera el centro del universo, como es el humanismo europeo, ahora el humanismo, si le podemos decir así, secular, en donde Dios no existe, el mundo se explica por sí mismo, entonces no necesitamos de nada. Lo único que necesitamos es nuestro propio interés, servir a nuestro propio interés. Lo demás no importa. Ni la tierra, ni la ecología, ni los ríos, ni el agua, nada. Ni su prójimo, ni su hermano, ni su vecino, nada. Usted enriquezcase y los demás que se mueran de malas pueden llorar. Esa es la política del capitalismo. Eso no se le puede decir capitalismo salvaje, eso es el demonio mismo. Estos señores entonces se encuentran aquí que las drogas son supremamente buenas para la salud. Repito, si usted va a abusar de ellas todo el tiempo, pues como comer sal todo el día, todos los días, usted se muere, no alcanza para vivir lo suficiente. Lo mismo con el azúcar. Ok. Lo que las sustancias producen entonces no es un cambio de comportamiento como lo hace el alcohol, que mata a 150.000 personas al año, o el cigarrillo, que mata a 450.000, y eso varía cada año. Esas cifras varían cada año. Cimbala, Celexa, Prozac, Efexos, Lexapro, Luvox, son píldoras que las farmacéuticas y los doctores, por supuesto, que son los que empujan estas sustancias con usted y conmigo y con todo el mundo. Porque las farmacéuticas les pagan a ellos congresos, viajes, viáticos, de todo. Les pagan a esas farmacéuticas con tal de que ellos promuevan sus productos para crear continua adicción. Cuando un producto que no ha sido definitivamente probado, por ejemplo, por la Federación FDA, que como hicimos el comentario acerca del linfoma Hutchinson que causa el Roundup en un programa que hice a principios de este año, linfoma para Latinoamérica, linfoma para los latinoamericanos, estos señores se autorregulan. Estos señores no permiten que el gobierno entre y, por supuesto, como son tan poderosos y tienen tanto poder de capital, sobornan y hacen parte de las juntas directivas de los ministerios, en consejerías, etcétera, para promover, por supuesto, el consumo de sustancias. Ellos no quieren que usted deje de consumir drogas. Cimbala, Celexa, Prozac, Efexos, Lexapro, Luvox son unas de las
drogas más populares en los Estados Unidos, que producen billones de dólares al año y que por supuesto presentan a estos productos como la gran naturaleza científica, en donde usted va a reconocer que es una sustancia que le hacía falta en su vida y que va a llevarlo a usted a ser una persona productiva nuevamente, una persona que se pueda adaptar a la sociedad, una persona que pueda ser útil para sí misma y para los demás. Y las propagandas, por supuesto, incluyen adolescentes, jovencitas muy bonitas que aparecen ahí, mayores, adultos, padres de familia, pasándola a la maravilla con su familia, riendo, sonriendo, momentos felices. Pero ellos realmente no tratan el problema. No hay una diagnosis paralela o comparativa con el comportamiento de la persona. Muchas de las enfermedades que se tratan a través de estas sustancias que acabo de mencionar podrían ser tratadas con un diagnóstico diferencial, es decir, en donde usted puede decir esto es una enfermedad psicosomática o es una enfermedad fisiológica, es decir, donde la fisiología, el cuerpo mismo tiene algún defecto en donde deba ser tratado o mejorado este cambio físico o químico. Pero el problema es que cómo se puede medir un cambio químico en el cerebro, eso es supremamente difícil de hacer. No existen pruebas de que sean cambios químicos en el cerebro, literalmente como tales. Pero entonces estos señores lo que hacen es suministrar a usted sustancias desde la juventud o desde la infancia, como sucede en Inglaterra, para que los niños también entren a consumir sustancias. En el caso de que tengan un déficit de atención, que le puede pasar a las personas que están distraídas mucho tiempo, entonces les dan algo así como cocaína, pero se llama ritalinas. La ritalina es una sustancia que, de acuerdo con investigadores, es más poderosa que la cocaína. O sea, lo mantiene usted activo, despierto, todo el tiempo. Entonces, cuando usted crea adicciones con la farmacéutica, pero prohíbe las drogas que realmente le sirven al organismo, al cuerpo, a la salud, está privando a las personas de su capacidad de beneficiarse de sustancias prohibidas simplemente porque no tienen la patente o la autoridad intelectual, la propiedad intelectual. Es decir, yo soy dueño de este producto porque yo me lo inventé. Sandoz dijo eso cuando inventó el LSD. El Sandoz suizo, Sandoz 25, fue utilizado por primera vez por científicos cuando se descubrió en 1939 y se legisló sobre el LSD. El LSD es patrimonio de la humanidad. En 1914 se hicieron los primeros descubrimientos del MDMA, lo que conocemos como el éxtasis. Es del dominio público en 1914. El LSD fue sintetizado primero en 1938, corrijo, y está en el dominio público. En 1959 se sintetizó la psilocibina de los hongos mexicanos y de los hongos que existen en todo Centro y Latinoamérica. En 1959 es del dominio público. La marihuana está en el dominio público. El único approach de los gobiernos, de la ley, de la legislación, del Ministerio de Defensa y de los ministerios encargados de legislar a este respecto es prohibir. Y cuando dicen, oiga, las universidades dicen, oiga, necesitamos presupuesto que ustedes nos autoricen a hacer, como hacen, por ejemplo, con la genética, un programa que dice también al respecto acerca de la genética y cómo se pueden modificar los genes de los individuos para poder generar progenies mucho más perfectas, libres de enfermedades como Down syndrome y muchas otras enfermedades que se transmiten hereditariamente de padres a hijos. De esta misma manera se deberían hacer estudios en las universidades. El Centro para el Control de Enfermedades en los Estados Unidos, universidades en California, en Berkeley, etcétera, han solicitado del gobierno norteamericano que autorice y no prohíba, como si lo hace con la genética,
pero no por mucho tiempo. Eso ya es una cosa que mientras produzca, hermano, la plata manda y la presencia humilla. Así que, ¿qué importa si no la aprobamos mientras no tengamos la propiedad intelectual, es decir, los derechos intelectuales de que se sintetizó esta fórmula, y esta fórmula va a ser la que se va a aplicar y se va a producir en este laboratorio, porque eso produciría billones de dólares, entonces se prohíbe. Y eso es lo que sucede con las sustancias. Y hemos llegado hasta el punto de que 40 años de guerra después, contra las drogas, la comunidad científica ha sido abierta en este sentido y les ha dicho a ustedes padres, a ustedes abuelos, a mí como padre y a todos los consumidores que fueron satanizados, que fueron degenerados, que se degeneraron por el juicio de la sociedad, de sus propios padres, etcétera, que contribuye muchísimo, por supuesto, a la degeneración de las personas, el estigma. Ahora se dan cuenta que era una gran mentira, y los jóvenes y los adultos han descubierto hoy que todas esas leyes son una farsa y que se han inventado para justificar el enriquecimiento ilícito por causa de las sustancias ilícitas, que al contrario debían ser investigadas, analizadas, sintetizadas y por supuesto controladas por un gobierno y por una política mucho más sana que la que ha existido desde los últimos casi 100 años. Pero yo diría más que eso. Si usted, por ejemplo, mueve hacia dónde va la historia con esto, es que la guerra del opio, por ejemplo, promovió a presidentes que antes eran muy pobres y que se enriquecieron con la guerra del opio, pero lanzaron su candidatura, fueron apoyados por los más poderosos, los banqueros, etcétera. Ya habían acumulado una fortuna, como lo hicieron los señores del caucho, pero estos señores lo hicieron con el opio y se llenaron de millones de dólares. Llegaron a ser presidentes, etcétera. Eso también lo trataremos más adelante. El presidente Reagan fue sorprendido al escándalo de Oliver North, con el escándalo de Oliver North, el escándalo de Irán-Contras, pero como dije, el señor Webb, cuando publicó su libro y empezó a ser entrevistado, inmediatamente apareció el escándalo de Mónica Lewinsky, por una imprudencia suya, aparentemente del presidente Bill Clinton, que la gente cree que una persona bien parecida, hermosa para las mujeres, pues era un ídolo intocable y un santo de Dios, pues ese señor, terribles casos de corrupción, etcétera. Pero el escándalo de Mónica Lewinsky fue ultra difundido por los medios de comunicación en ese mismo año en que Gary Webb descubrió para el mundo en su libro y para las entrevistas que hizo para las emisoras y las cadenas de televisión. Ese mismo año fue totalmente obnubilado. Ese velo de la imprudencia del presidente, que negó a capa y espada y luego aceptó, se llevó por delante una noticia tan importante. Pues no es que se lo hubiera llevado por delante, es que quienes controlan los medios de comunicación en los Estados Unidos son los mismos, y cada vez son menos porque viven comprando emisoras con éxito, etcétera, etcétera. Pues le negaron el paso a la verdad, y lo único que se supo después es que este señor lo mataron y quedó impune el caso. Hoy día sabemos que las drogas son buenas, que tienen aplicaciones y usos mucho más poderosos que las farmacéuticas. Yo no estoy diciendo que todas las drogas farmacéuticas sean malas. Hay enfermedades que se deben tratar con drogas farmacéuticas, por supuesto que sí. El problema es cuando la avaricia y el lobby que existe por parte de las farmacéuticas y la industria farmacéutica como tal, en la clase política colombiana, norteamericana, británica, etcétera, se apodera de las leyes y empiezan a legislar de acuerdo con la conveniencia de las corporaciones. Eso es plutocracia. Y la plutocracia no tiene corazón. La plutocracia no tiene medidas ni reglamentos éticos. El reglamento más ético para las corporaciones es autocontrolarse, autorregularse. El gobierno no tiene nada que decir al respecto. Y de eso también hablamos hace 2 años cuando hice el programa acerca de la modificación genética. Como en Canadá estaba prohibido. Pero ahora, por supuesto,
se está empezando a abrirla a través de los medios de comunicación, de comunicados de prensa. Se está empezando a abrir, por supuesto, el debate acerca de la manipulación genética sin control del Estado. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Lo que pasa con esto es que las corporaciones, como tienen muchísimo dinero, sobornan, hacen lobby, benefician literalmente senadores, representantes, gobernadores, presidentes, como es el caso del presidente de Ecuador, por ejemplo, que es una persona que benefició y propició la captura y recibió los beneficios del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, creando una deuda inmensa para Ecuador, deuda que el expresidente Rafael Correa ya se había deshecho de esa deuda. Así que lo mismo pasa con las corporaciones. ¿Qué pasa en el caso de Colombia? Son 20 billones de dólares, de pesos, corrijo aquí, 600 millones de dólares o más, los que van a recibir las corporaciones que van a fumigar a ese país, envenenando todas las especies, envenenando todas las corrientes de agua, y ahora con el fracking, el agua subterránea, ¿no? Es un país, uy, qué país tan corrupto, hermano, un país tan corrupto, ejemplo para el mundo, o sea, Centro y Latinoamérica. Mire ahora Brasil, este señor dice que es el presidente y él va a hacer lo que le da la gana porque él es el presidente, con respecto a las acusaciones que se le han hecho por los 70.000 incendios que han causado en Brasil, en la selva amazónica. Las corporaciones entonces, como lo demostré en el programa a principios de año acerca de Monsanto, se autorregulan y viven en la cama con las organizaciones y los organismos del Estado que deberían regular, basándose en el principio de precaución, evaluar, regular y desechar o aprobar lo que sea conveniente para la salud pública. Pero como demostramos en ese programa, lo que hacen es recibir los sobornos de estas grandes corporaciones para no clasificarlas como peligrosas. Y así ocurrió durante más de 40 años con Monsanto en el caso del linfoma Hodgkinson que sufrió el señor Johnson, Lee Johnson, al recibir 289 millones de dólares en indemnización. 49 millones para él, el resto por daños y perjuicios. Y luego, hace poco, una pareja alemana pues ganó contra Monsanto una denuncia por 2 billones de dólares. Y así, ahí están haciendo fila, miles de personas están haciendo fila para recibir, por supuesto, una indemnización supremamente alta que puede llevar a la quiebra a la compañía Bayer, que ahora se fusionó con Monsanto, ¿no? Para darle el buen nombre de Bayer. La gente tenía la tendencia durante décadas y décadas de beneficiar a Bayer con su aspirina porque era muy efectiva, decían que aliviaba las penas del corazón y pues calmaba el dolor de cabeza, incluso los guayabos, etc. Entonces se popularizó que Bayer es bueno y que si es Bayer es bueno. Monsanto se fusionó con ella y ahora es Bayer, pero sabemos que Bayer y Monsanto estuvieron juntas con el agente naranja en Vietnam. Es una cosa que hizo mucho daño, que todavía las personas tienen consecuencias genéticas, deformaciones, etcétera, que se han transmitido de generación en generación gracias a este agente naranja, al paraquat, todos esos productos que destruyen al hombre. La única realidad que podemos conocer de las corporaciones es que ellos nunca nos van a decir la verdad, como fue demostrado con Bayer, con Monsanto y ahora con Johnson Johnson en el caso de la sobredosis de los jóvenes en Canadá y los Estados Unidos, que ha matado miles. Estamos hablando de una cifra de unos casi 10.000 jóvenes en los últimos 3-5 años. Es una cosa exagerada. Si usted cree que la legalización de las sustancias es terrible,
es maldad física, es vender el alma por dinero, es decir, me beneficio yo y los demás que se mueran. Lo mismo con el cáncer, sabemos que hay curas para el cáncer desde Raymond Rife, Royal Raymond Rife. Él curó 16 pacientes con cáncer, con tumores cancerígenos. Su trabajo nunca fue publicado y ahí está. Todavía dependemos de drogas farmacéuticas que no sirven para nada, o radiación, pero sí están empezando a utilizar la marihuana, que fue prohibida por casi 100 años, para tratar a los pacientes. En el caso de los psicotrópicos son sustancias muy diferentes, que están catalogadas como drogas destructivas, pero que han sido comprobados por la ciencia y los doctores en ciencia, en medicina, en química, en biología, etcétera, que son supremamente beneficiosas para el hombre y que crean estados de conciencia que trascienden lo que nosotros conocemos como progreso. No sé si reírme o llorar por lo que estoy diciendo, pero por ejemplo en el caso de la ayahuasca, el LSD, el MDMA o la psilocibina, son sustancias que fueron por ejemplo utilizadas en un experimento en 1961, creo que fue, en donde seminaristas dijeron, bueno, vamos a ver cómo es este asunto. La gente dice que alucina y ve cosas raras ahí. Entonces miramos a ver de qué se trata. Se fueron a ver y resulta que con los años se convirtieron en ministros de diferentes iglesias, principalmente católica, pero protestantes también, presbiterianos, etc. Y estos señores dicen que nunca van a olvidar la experiencia que tuvieron, porque a pesar de que ellos han tenido experiencias, dicen ellos, casi sobrenaturales, conscientemente, de lo que dirían los católicos una visión beatífica, lo que los islámicos consideran como también visiones beatíficas, tiene otro nombre. Los hindúes, cada cultura en su profundidad espiritual, en su riqueza espiritual de miles de años, buscan esos estados místicos en donde ellos puedan encontrarse con su Dios y relacionarse de una mejor manera, ya no tanto física, sino comportamental en términos de comunidad, de nación, porque nación viene de nacimiento, y de civilización. Y dicen que nunca han tenido una experiencia y que jamás van a olvidar la experiencia que tuvieron con estas sustancias. ¿Por qué? Porque la naturaleza nos ha dado a nosotros el movimiento, nos ha dado a nosotros la capacidad intelectual, etc. A las bestias y a los animales les da el movimiento, la agresión, la reproducción para mantener sus sociedades y su equilibrio entre las demás especies, ¿no? Pero las plantas no se pueden mover, las plantas son estáticas, pero tienen una relación primordial, única, y que sin ellas nada puede existir, sin la fotosíntesis, sin los alimentos, sin la relación entre la tierra y el aire, el agua, los ciclos de acciones y reacciones que suceden a nivel planetario por las diferentes condiciones de ecosistemas que subsisten en ellos o que existen en ellos, son sistemas que están relacionados a nivel molecular, a nivel macromolecular. Todos somos parte de un todo, todos somos uno somos todos, ¿no? Los sacerdotes quedaron después de este experimento totalmente anonadados. Y cualquier persona que haya utilizado responsablemente sustancias como la psilocibina o el MDMA, por ejemplo, y otras, sabemos que a los estados, a los gobiernos, a los políticos, a todos los que buscan el mal del planeta, que lo demuestran década tras década, administración tras administración, no les conviene que los seres humanos tengamos una relación social, civilizada, no solamente con la madre tierra, sino con el universo. Y cuando usted descubre que estas sustancias potencian el resto de su capacidad cerebral, porque actúan en zonas del cerebro como controladores y reguladores, en donde la experiencia sensorial es trascendida,
y se activan zonas del cerebro que antes jamás se activaban y se descubren las posibilidades del espíritu humano, podríamos decir, pero no es solamente una cuestión espiritual, es una cuestión racional. La razón y las palabras no alcanzan a explicarlo, eso pertenece al imperio de los sentidos, pero estas sustancias subliman los sentidos, los dejan atrás y trascienden la corporalidad, trascienden la mente como tal, los procesos mentales en donde nosotros creemos entender todas las cosas, razonamos, matematizamos, desarrollamos tecnología y todo ese tipo de cosas. Estas sustancias lo que hacen es abrir el cerebro a dimensiones desconocidas para nosotros, que pueden aterrorizarnos, por supuesto, pero que también pueden demostrarnos que hay una relación íntima entre el universo y nosotros, la naturaleza y nosotros. Y esto fue demostrado por comunidades indígenas quienes interpusieron tutelas o se fueron a juicio con diferentes laboratorios o políticas de Estado que calificaban su sustancia como alucinógena, como peligrosa y como que lo iba a destruir a usted y a toda la comunidad, y que pobrecito nuestros niños, y qué miedo tan espantoso, uy no, esos drogadictos son terribles, eso hay que matarlos a todos, etcétera. Hoy día sabemos que tenían razón, que estas sustancias que fueron descubiertas y sintetizadas desde principios del siglo pasado, si es que dejan las autoridades, porque eso téngalo por seguro que lo hacen en secreto, porque este mundo se mueve con los secretos. Bien lo dijera el presidente Kennedy antes de ser asesinado, que estaba en contra de los secretos, porque los secretos castran a una civilización. Lo que hacen los secretos es destruir las civilizaciones por la conveniencia de unos pocos. Y entonces, ¿quiénes están detrás de todo eso? Es otro tema que puede ser explicado en los protocolos de los sabios de Sion, que es solamente uno de los libros que usted debería leer. Es una buena, habría que hablar mucho de eso. Cuando usted no comprende que hay estados de conciencia tan trascendentes que pueden sublimar la tecnología, que pueden dejar atrás el transhumanismo del que ya hablamos, es porque no quieren que usted lo sepa. Prohibir es causa del apetito, gracias a Dios. Y lo digo porque desde el punto de vista científico todos debemos saber lo que es esa relación que tenemos cósmica, sin lugar a dudas, con entidades superiores a nosotros, ¿no? Para poder establecer la diferencia entre lo instintivo, lo meramente primitivo que somos nosotros a pesar de la tecnología y sus inmensos alcances, y lo trascendente, lo que trasciende la humanidad misma. Eso es lo que nos muestran esas sustancias. The